¿Sentís que tenés que ser perfecta? ¿Evitás el conflicto? ¿Y nunca hay espacio para vos? ¿Querés agradarle a todo el mundo? Hoy en Bienestar vamos a hablar del síndrome de la niña buena, junto a Azul Escabino. ¿Sentís que tenés que ser perfecta? ¿Tenés que evitar el conflicto? Quizás estés atravesándome el síndrome de la niña buena. Bienvenida, Azul Escabino. Gracias por estar en Newfield. ¿Qué es el síndrome de la niña buena? Bueno, gracias por invitarme. El síndrome de la niña buena tiene que ver con un patrón de comportamiento. Son maneras de comportarnos que generalmente nos vemos identificadas algunas mujeres, sobre todo mujeres de entre 30 y 50 años, y son estas mujeres que permanentemente queremos ser buenas, agradar, complacer, estar para los demás incondicionalmente, tenemos un nivel de autoexigencia muy alto, entonces buscamos ser la madre ideal, la mujer ideal, la esposa ideal, la hija ideal, la amiga incondicional. Y es un lugar en donde te podés ubicar y que corres riesgo de pagar precios altos a nivel físico, mental, emocional, porque bueno, querés estar para todo el mundo y tal vez te olvides de estar para vos en primer lugar. Eso es importantísimo lo que decís, porque muchas veces el querer agradar al otro, estamos hasta inclusive siendo deshonestos con nosotros, porque no nos estamos escuchando, estamos queriendo agradar al otro, ¿no? Totalmente. ¿Sentís que sucede en muchas mujeres? Sucede muchísimo. Me pasa tanto en consulta particular como en cursos y talleres que doy, que hay como un cassette que se repite. Mujeres adultas que te dicen no sé quién soy, o tengo un vacío, no sé qué me pasa, no me conozco. Y además esto está asociado a un sentimiento de culpa enorme, porque hay algo así como no debería sentirme como me siento porque tengo una familia hermosa o porque tengo un trabajo, debería estar agradecida, no sintiendo que algo me está faltando. Claro, y ese vacío, si uno no se empieza a autoconocer, a autodescubrirse, comienza a crecer, ¿no? Se hace intolerante. Totalmente. Creemos que esos vacíos existenciales, esta crisis existencial que nos puede pasar a cualquier edad, o sea, muchas veces creemos que es típico de la adolescencia no conocerte o estar ahí en esa búsqueda, pero podemos tener crisis existenciales a los 30, a los 40, a los 50, a cualquier edad. Y a veces queremos tapar esos vacíos o esas faltas con algo externo, pero finalmente tarde o temprano está bueno hacer un trabajo interno de autoconocimiento, de conocer tus emociones. Dejar de buscar afuera y comenzar a buscar por uno adentro nuestro, ¿no? Y esto que decía de los patrones de comportamiento de las mujeres, ¿a qué se debe? ¿Por qué empezamos a querer agradar al otro, a buscar la perfección? Que son comportamientos autodestructivos para nosotros mismos, ¿no? Sí. Bueno, está lleno de niñas buenas, que son esas mujeres adultas, pero que internamente se están sintiendo muy identificadas con nuestra charla y les pasa esto de estar siempre ahí, ¿viste? Atentas a la mirada del otro, al qué dirán. Se da por un montón de razones, principalmente la crianza, también la sociedad, mujeres que, pensemos quienes somos adultas hoy, que de niñas nos enseñaban que había que ser señoritas, que no había que hablar mal, que siempre el vestido impecable, el guardapolvo, la buena nota para que en el colegio nos premien o nos aplaudan. Funcionamos desde ahí, aprendimos que esa validación venía desde la afuera. No, y además también pensaba esto, que nos criaron diciendo que iba a venir el príncipe azul, que nos iba a rescatar, ¿no? O sea, a mí me gusta decir esto, que el príncipe azul destine, encontrémonos nosotros y después encontremos un otro. Pero esto de todas las que nos dijeron, esas falsas creencias que nos dijeron de niños, fueron creando nuestros hábitos poco saludables. Totalmente. O sea, puede darse por algún trauma, tal vez si de niña sufriste algún abandono, una pérdida, y eso lo tradujiste como que no te quisieron o no fuiste lo suficientemente buena. Bueno, puede ser que hayas desarrollado una manera de comportarte para que te quieran, te acepten, te reconozcan todo lo que te esforzás. Pero también, por ahí pensando en mujeres que tuvieron infancias relativamente estables, sí, también hay algo de esto que decís vos, ¿no? En las películas, esta idea del príncipe, este ideal de esa mujer buena que siempre es compañera, que siempre apoya, entiende, está para los demás. Bueno, montones de razones. Y eso que decís, el estar para los demás también nos quita tiempo para estar con nosotros, ¿no? Sí. Es fundamental que también tengamos en cuenta esto. Azul, cuando hablamos de este síndrome, ¿cuáles son las conductas que vemos que tenemos que tener identificadas? Que decir, ojo, ojo, acá nos estamos yendo para otro lado. Sí.
Son mujeres generalmente con un nivel de autoexigencia muy alto. Si, por ejemplo, solo se dedican, que no es menor, pero a trabajo en casa, les importa mucho el bienestar de los hijos, que hagan deporte, que hagan actividad, estar para ellos en todas las áreas, ¿no? Ser como la mamá perfecta, pensando, bueno, qué es la perfección, que es algo muy subjetivo. Entonces tienen un nivel de autoexigencia muy alto, siempre están perfeccionistas, siempre pueden dar algo más para los demás. Generalmente les cuesta muchísimo decir que no, o sea, les da muchísima culpa, y si en algún momento dicen que no, tienen la necesidad de justificar ese no. No pueden decir simplemente no quiero, no tengo ganas, no me siento bien, sino que hay que hacer toda una explicación. Son mujeres que siempre están sobrepasadas de tareas, de actividades. Por ahí pensando en una mujer que trabaja 8 horas fuera de su casa, llega y además se encarga obligatoriamente ella de la comida, del alimento, de la limpieza de la casa. No cabe en sus posibilidades pedir ayuda. Cree que está muy bien que lo haga ella y así es. Uy, qué importante empezar a detectar todo ese tipo de patrones. Y ahora, ¿por qué se da en mujeres? Porque, bueno, esto es el síndrome de la niña buena y no en el hombre. Sí, es bien interesante eso. Porque el equivalente, mira, esto tiene que ver pura y exclusivamente con el lugar que ocupamos en la sociedad. Socialmente, de las mujeres, ¿qué se espera? Hablamos en generalidades, sí, ¿no? Sí. Socialmente, de las mujeres, todavía se espera que seamos buenas, correctas, agradables, que cuidemos, que mantengamos el hogar, que sostengamos a nuestros seres queridos. Se nos permite también que seamos más emocionales y más empáticas. Pero a los hombres se les pide que sean fuertes, que logren, que estén estables. Viste que un hombre que duda o que tiene, no sé, se emociona o que siente alguna tristeza está asociado más a la debilidad. Es como un rasgo que medio que asusta o incomoda. Entonces, en general, los hombres no padecen el síndrome de los niños buenos, pero existe otro que es el síndrome del proveedor. Que ese es para que hablemos, si querés, en otro episodio. No, pero pará, me encanta. ¿El síndrome del proveedor qué es? El síndrome del proveedor está generalmente asociado a los varones y tiene que ver con esto, con ese hombre que se espera de él, que tenga éxito, que mantenga económicamente, emocionalmente a su clan, a su tribu, que sostenga, que incluso hasta pueda conectar más con la agresividad y demás. Entonces son hombres que se los valida cuando son exitosos, que trabajan por ahí 12 horas, 15 horas, porque cuando tengan dinero o cuando tengan cierto poder, entonces van a estar validados, van a ser más amados, porque finalmente... Azul, qué interesante esto que decís y que tiene que ver también con en qué lugar se lo pone al hombre y en qué lugar se la pone a la mujer. Sí. Y esto también se le permite al hombre, esto que decías vos, la violencia, ¿no? Sí, totalmente. Una mujer por ahí en una posición de mando, de poder en el trabajo, que toma decisiones, que baja línea, por ejemplo, a sus equipos y demás, a veces es tildada como, ay, es autoritaria, qué masculina, ¿no? O está loca. Y sin embargo, de un hombre que tenga esos rasgos más agresivos o más fuertes, se lo valora. Dice, qué bien, qué estricto, qué protector, qué importante que nos guíe. ¿Viste? Claro, es muy llamativo la diferencia que se hace en el lugar. Si bien hemos recuperado un montón de espacio las mujeres y siento que hoy la mujer trabaja tanto como el hombre y es tan proveedora como el hombre, siguen habiendo momentos donde eso se deja de lado. La diferencia que hay entre ser una persona como amable, tranquila, una mujer, digamos, equilibrada, por decirte así, y la mujer que está teniendo el síndrome de la mujer de niña buena, ¿cuál es esta diferencia y dónde se ve? Porque es un límite muy delgado también. Total, por lo que veo. La amabilidad, ser amable es un valor o una característica hermosa que está buenísima que tanto hombres, mujeres, de cualquier edad la tengamos. El síndrome de la niña buena es esa mujer que se desespera por ser amable y que si no logra o siente que no fue lo suficiente amable o empática, genera mucha culpa, le da mucho remordimiento. A las mujeres que padecen este síndrome de la niña buena así a flor de piel, sienten que tienen la responsabilidad de que todos estén bien y que todo esté bien. Entonces desde ahí, obviamente, voy a ser amable con vos, y incluso olvidándome de mi descanso o de alguna actividad que yo tenía muchas ganas de hacer, pero bueno, no. Me sacrifico por lo que vos elegís porque yo soy buena. Qué alta la vara y esto de nunca ser suficiente, ¿no? Y en tu caso personal,
azul. ¿Has sido una niña buena? Obvio. ¿Cómo te llega a tu vida y por Sí. qué decidiste involucrarte con esto, no? Total, me llega porque yo de niña, de chica, a mis 23 años me recibo de abogada. Y es una manera... Chiquita, sí, y 23 años abogada. muy... Claro. Terminé el colegio, enseguida a estudiar, a hacer todo bien. Vengo de un hogar con un nivel de autoexigencia muy alto. Las mujeres con síndrome de niña buena vienen, en algunos casos, de hogares donde siempre se puede dar más para que papá, mamá o los cuidadores nos reconozcan. Así que bueno, yo hice todo prolijo, me recibí de abogada, una profesión que no me interesaba, pero bueno, era una profesión que me iba a permitir ser profesional, La madre, estabilidad, la economía. estable, todo lo que, no sé, un estatus o un ideal social. Realmente era algo que no me interesaba para nada en La mi abogacía. vida, la en tu abogacía. vida. Pero lo hiciste por la síndrome de la niña Sí, buena. obvio, sin darme cuenta. Yo iba a Sí, estudiar sí. hasta que, bueno, ya adulta, recibida en el mundo laboral, que no me interesaba, no estaba alineado a mis valores, a lo que yo quería para mi vida, empecé a tener muchos síntomas físicos. O sea, me empezó a repercutir en mi salud, que iba a trabajar, tenía ataque de ansiedad, ataque de pánico, trastorno de alimentación, un montón de cosas, porque claramente yo no estaba siendo coherente internamente. Y ahí es cuando empecé, por mi cuenta, a empezar distintas terapias. Psicología, ahí conocí el coaching en el año 2011. Que te recibiste. Que me gradué y estudié un montón de formaciones más para completar eso también. Y Counseling también. de todo. De todo. Hice programación neurolingüística, psicología social, terapia cognitivo-conductual. Estudié, o sea, me metí de lleno en el mundo del desarrollo personal y del mundo emocional, del mundo de las emociones. O sea, querías investigar acerca Total. de qué era lo que te estaba haciendo daño interiormente. Había algo que te estaba impactando en tu cuerpo. Sí. Tu cuerpo te estaba hablando. ¿Viste cuando dicen Sí. eso? Mi cuerpo me hablaba, tu cuerpo te estaba hablando. 100%. Llegué a, por suerte, ahora lo veo en retrospectiva y digo, bueno, qué bien, porque fui bastante joven donde pude dar ese volantazo. Pagué costos emocionales altísimos porque cuando querés hacer, viste, patear el tablero y sos una niña buena, te duele en el alma que tu entorno no te entienda o hacer sufrir a alguien o incomodar a los demás. Pero bueno, a partir de ahí, eso fue un gran punto de inflexión, o sea que más allá de lo que estudié, lo viví. Y me sucede un montón en consulta, y esto que decíamos recién, estamos en una época que las mujeres trabajamos, somos independientes, salimos al mundo, ganamos como un montón de espacios. Y así todo, yo sigo escuchando mujeres que a mis ojos son súper plenas y que internamente me dicen, no sé quién soy. O sea, mis hijos crecieron y no sé quién soy sin ser mamá, o no me gusta mi trabajo hace años, pero no lo dejo porque no hay nada que me apasione en la vida, o creo que no sé, que voy a sufrir, o no sé hacer nada, no sé descansar. Hay como mensajes que se repiten y todo tiene que ver un poco con esta... Y a esa persona que te habla así, ¿qué sería lo primero que le decís? ¿Qué le recomendarías? Primero, calma. Y que la entiendo, la comprendo. Ser comprendidos a los seres humanos nos hace bien. Viste que a veces cuando estás con alguna crisis parece que sos la única persona que le está pasando. Sí. Debo ser la única en este planeta que estoy con este problema. Bueno, ya cuando conectás con alguien que te entiende, que sabe que es un proceso y un camino, lo primero es eso, ¿no? Bueno, tranquila porque no sos la única. Hay un montón de otras mujeres, solo que es muy típico de las niñas buenas no querer expresarlo para no incomodar al otro, para que el otro no se asuste. ¿Viste? No, porque va a venir un cambio, porque por ahí aceptando que hay algo que no está bien, uno tiene que tomar decisiones y es salir de ese lugar de confort. Total. O sea, del lugar donde estás cómoda, bueno, ahí no es. Entonces vas a ir a otro lugar y ese lugar te puede llevar a una incomodidad que inclusive tenés que tomar decisiones dolorosas, ¿no? Y aprender, bueno, aprender, primero y sentirte crecer. comprendida. Luego empezar a autoconocerte. Empezar con una terapia o con alguna disciplina que te permita empezar a conocerte más en profundidad, ir más hacia adentro, porque estamos tan tal vez estás tan perdida en la necesidad de los otros que no conoces tus necesidades, ninguna. Entonces también empezar... Sobre todo esto de madres que tienen muchos hijos, ¿no? Porque tenés que darle de comer, llevarlos, traerlos. Tenés que, o sea, y estás todo el tiempo en el afuera. Yo digo, es del cuerpo para afuera, ¿no? Sí, totalmente. Y además esto, muchos hijos o un hijo, pero a veces, viste, con un foco sí. y una energía ahí puesta. Y también este nivel de autoexigencia alto. Entonces, si mis hijos están bien en el colegio, bueno, me voy a esforzar más y que se alimenten mejor. Y si se alimentan mejor, bueno, ahora que hagan deporte, ahora que hagan... no sé, idioma, que estudien esto. Y
cuidado que alguno de tus hijos no te haga un pequeño reclamo, tipo, mamá, esta comida no me gustó, o ¿por qué no me viniste a ver a fútbol? Porque una mujer con síndrome de niña buena La lo culpa. vive como que fallé como madre. Lo vive como que estoy fallada, como no soy suficiente. Eso. Que es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, sentir que nunca somos suficientes, claro. Y esto de, ¿tuviste alguna vez un caso o alguien que hayas podido ayudar y que vos dijiste, es por acá, este es mi caso de éxito? Sí. Me pasó hace un tiempo con una clienta, que bueno, después terminamos con un lindo vínculo también, que ella creció solo con mamá soltera, su mamá trabajaba mucho y la madre todo el tiempo le repetía, mira, vos lo único que tenés que hacer es cumplir con el colegio. Lo único que tenés que hacer es cumplir con el colegio. La madre trabajaba un montón, eran ellas dos solas, era un ambiente familiar poco emotivo, o sea, no había mucho espacio para que ella algún día se sienta triste o lo que fuere, como que la mamá era bastante rígida en eso. Y ella creció, obviamente que fue una mujer súper fuerte y resolutiva, pero muy reprimida. Siempre estaba con esta sensación de culpa de que la gente no le iba a querer si ella no iba a un cumpleaños o que no la iban a querer en el trabajo si faltaba un día porque se sentía mal. Era como que su día a día lo empezaba a vivir con mucho peso. Y empezamos a trabajar y a entender que desde su infancia, esto de que ya lo único que tenía que hacer era ir al colegio, pensando en una niña de 10 años, lo único que tiene que hacer es ir al colegio, pero tenés un montón de desafíos. Con 10 años, yendo al colegio, socializando, encargándote sola tal vez de tus útiles, de tus tareas, porque mamá está todo el día trabajando. Entonces ella ahí empezó a forjar una personalidad de mucha autoexigencia, donde siempre tenía que hacer algo más para contentar a mamá, que trabajaba tanto. Entonces generó ese comportamiento. Bueno, entonces yo me voy a esforzar siempre para que quienes me quieran cada vez estén más orgullosos de mí y sean felices. Y pudimos trabajar, desarticular eso, pudo tener lindas conversaciones con su mamá de mucho perdón, porque por suerte eran cercanas, y fue súper liberador para ella, incluso para sus hijos, porque ya era mamá. Qué lindo esto del amor, del perdón, de poder comprender desde el otro, desde dónde lo hizo el otro, ¿viste? O sea, las madres y los padres no nacemos con un libro que nos dicen cómo tenemos que actuar con nuestros hijos, pero a mí sí me gusta siempre decir que nos escuchan todo el tiempo. Sí. Que no solamente lo que nosotros decimos, todo lo que hacemos, o sea, ellos están ahí. Y muchas veces nos decimos cosas muy negativas. Pero mirá esta panza, mirá este pelo, mirá esto, y ellos nos están escuchando. Y se crían y crecen viéndonos decir este tipo de cosas. Azul, las causas entonces del síndrome, ¿cuáles serían? ¿Vamos a identificarlas? Sí, tenemos por un lado crianza, educación, esta idea de, bueno, si naciste en un hogar donde se esperaba de vos que respondas a lo que hacen las señoritas, ¿no? Esto de comportate bien como una dama, no contestes, no contradigas, no digas que no incomodes. Entonces hay un factor de crianza importante. Hay un factor social, bueno, en el sector social en el que naciste, qué se esperaba de las mujeres en general. Hay un componente importante de qué referencias tuviste. Si fuiste criada y veías a mamá o a mis tías o a tus abuelas y también eran mujeres que habían resignado por ahí sus estudios, que habían resignado incluso hasta su felicidad como pareja, como que era compañera. así, antes era así. Antes era la mujer en la casa y el hombre trabajaba, el hombre proveedor, y la mujer no hacía nada más que esperar al esposo. Bueno, y criar a los hijos, que era un montón. Que era un digamos. montón, sí. Pero se esperaba de las mujeres que hicieran eso. Y de hecho no tenían mucho permiso para hacer algo. No sé, pienso en mi abuela, para mi abuela una actividad recreativa era tejer con una amiga y tejía ropa para sus nietos. O sea, ni siquiera una actividad recreativa era 100% para un placer personal. Entonces, el factor social, el factor familiar y la crianza, qué referentes tuviste entre las mujeres de tu entorno. Después, bueno, también cómo fuiste encontrándote vos, siendo adolescente, cuando te ibas vinculando con tus primeras relaciones amorosas entre tus amigas. Eso va como fortaleciendo y forjando. La escuela también son los grandes educadores de esto, ¿no? De premio, reconocimiento y castigo a quien no se saca el 10, a quien no es buen compañero. Igual las escuelas antes eran mucho más traumáticas. Creo que había mucha menos conciencia y menos y la lupa no estaba puesta en la educación emocional de los niños, ¿no? Gracias a Dios hoy tenemos mucha educación emocional y hoy estamos dándonos cuenta todo el tiempo de eso. Yo creo que tendría que haber en la escuela secundaria una materia que se llame autoconocimiento.
Y que lo único que puedan trabajar ahí los adolescentes es qué características tienen, qué fortalezas. Desde ahí yo creo que podrían salir personas mucho más apasionadas. Pero aparte, ¿qué virtudes tengo? ¿Qué defectos tengo? Porque tiene que ver con esto de, bueno, vamos a maximizar nuestras virtudes. Vamos a ocuparnos de qué defecto me está haciendo daño y le hace daño al otro. O sea, esto de crecer y conocernos es fundamental y no se estudia, ¿no? No, por el momento hay muy pocos espacios educativos que están sumando esto y me parece bárbaro, porque creo que desde ahí se puede elegir con mayor independencia. ¿Cuáles son las señales para reconocer el síndrome? Lo que hablábamos hace un ratito. Señales específicas que nos empezamos a ver entre nosotros y decimos acá, ojito, ¿eh? Bueno, emocionales, de hecho lo hemos nombrado, cuando tenés sentimiento de culpa constante. No vas a un cumpleaños o no podés cumplir con alguna tarea o no podés hacer algo puntual en el trabajo y te aparece enseguida la culpa, el remordimiento. Esa es una señal. Pero aparte la culpa hace daño y no genera nada positivo. Tratemos la culpa, ¿no? Voy a hacer un podcast, un capítulo entero de culpa. O sea, porque es muy bueno eso. Está buenísimo porque y las madres somos re culposas. Culposísimas. Vivimos en una sociedad donde se espera de que si haces algo incorrecto o mal, bueno, sentite culpable. Si no, es raro. La culpa es un regulador de la conducta. Está bien que algunas cosas nos den culpa porque, bueno, nos controlamos esto de decir, bueno, esto ya no, esto excede. Pero permanentemente por todo empieza a ser culpa tóxica. Esa es una culpa tóxica. Perfecto. Entonces, si sentimos algo de culpa, ya estamos viendo... Observemos. ¿Qué más? Después hay niveles de autoexigencia extremo. Se busca siempre la perfección. Ay, yo lo tengo. Sí. Y además de que se busca siempre la perfección, después hay un remordimiento. No sé, te digo un ejemplo. Organizás el cumpleaños de tu hijo. Espectacularmente, pensaste en cada detalle. Y llueve o hay mal clima. Es una circunstancia que excede a todo lo excelente que hayas sido vos en tu organización. Sin embargo, ahí empieza el achaque de cómo yo no me di cuenta, cómo no preví el clima, cómo no pensé en un plan B por si llovía o lo que fuere. Ahí también es como es un gran observador ese decir, bueno, ¿qué pasa? De que también me quiero hacer cargo hasta de lo que no me corresponde. Claro. Y nos pasa a casi todas las mujeres, al menos a las mujeres. Bueno, yo me siento muy identificada con la síndrome de la niña. No está mal serlo, identificarlo. Lo bueno es decir, yo me doy cuenta que en estas áreas de mi vida me pasa esto y viene de mi crianza, viene de mi niña, que todavía por ahí no la terminé de sanar. Está bueno reconocerlo porque desde ahí lo puedes trabajar y liberarte. Claro. Y además uno puede aprender también esto de por qué nos cuesta tanto decir no. ¿Tiene que ver con este síndrome? 100%. Él tiene que ver porque no cabe mucho la posibilidad de decir que no. Porque se entiende o se traduce que decir que no es ser mala. Decir que no es ser egoísta. Entonces, no queremos ni ser malas ni ser egoístas. Por ende, buscamos nunca decir que no, o si hay que decir que no, lo disfrazamos, le damos la vuelta, nos sentimos mal por cómo lo va a tomar el otro. Entonces no cabe mucho la posibilidad de decir que no. Claro. ¿Y cómo aprendemos a decir que no? Porque a mí es una de las cosas que más me cuesta. Me cuesta mucho decir que no. Bueno, las personas muy exitosas y las personas que tienen un nivel de plenitud o de felicidad o bienestar alto son personas que aprendieron a decir más que no que sí. A ver, vamos por esa. Y creo que aprender a decir que no tiene que ver primero empezar a poder decir un no con amor. No necesariamente decirle que no a alguien ya te ubica en un lugar de conflicto. Entonces, de repente, si una persona, no sé, una amiga te invita a un cumpleaños y no querés ir o no podés o lo que fuera, poder decir, mira, no, la verdad que no me quiero acostar tarde o estoy muy cansada, vengo de una semana de trabajo tremenda o la verdad que no estoy para eso. Poder decirlo, valoro, te agradezco que me tuviste en cuenta, pero no. Eso es una gran manera de poder empezar a ver qué pasa con ese no. Decir pequeños no y también dedicarle tiempo a vos misma, de decirte pequeños sí a vos misma, creo que también es una linda manera de equilibrar esa balanza. Cuando estamos sintiendo en esto de que queremos mucho agradar al otro y no estamos tanto en contacto con nosotros, ¿qué son las preguntas que tenemos que hacernos o cómo podemos empezar a detectar esas cosas que es, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por él? Sí. ¿Cómo hacemos con eso? Conectar con la autenticidad 100%. Yo creo que si hay alguien a quien finalmente no le podemos mentir es a nosotras mismas. Y está bueno esto que decís, de cuando estás haciendo algo, empezar a hacerte esta pregunta y decir, ¿esto es para mí? ¿Esto realmente yo lo quiero hacer? ¿Estoy perdiendo
o perdiéndome de algo que es importante para mí también por hacerlo. Y ya empieza a ser una cuestión de elegir. Yo en este momento que estoy diciéndole que sí a este plan, a mi jefe o a mi pareja, ¿realmente lo hago por mí, por él, por los dos? ¿Qué bien mayor estoy buscando? Yo creo que en esas preguntas empiezan a aparecer respuestas bien interesantes. Sí, ¿no? Porque aparte empezamos a descubrir que por ahí era un camino similar, nada más que gratificándome más a mí, aceptándome, abrazándome, sin decirme tantas falsas creencias, Sí, ¿no? teniéndote en cuenta, en consideración. Viste, en la pareja a veces se da mucho esto, de que mujeres que son muy complacientes, 100% complacientes, y te dicen, no, es que yo soy re compañera, ¿viste? No, yo soy muy somos muy compañeros. Solamente hacer la revisación interna, sin sentir que alguien te está juzgando, de si verdaderamente todo lo que cedes y aceptás en la pareja también es disfrute propio, o te fuiste amoldando a los deseos o a los gustos de la otra persona. Porque ahí hay una diferencia. Esto está bueno, son tipo relaciones tóxicas, ¿no? Porque comenzás a querer agradar al otro demasiado. Sí. Viste que el término tóxico es como fuerte. Pero sí, hay cierta dependencia emocional. Entonces es bueno, para no entrar en conflicto, para que no se genere un problema, bueno, prefiero aceptar y ceder, me da lo mismo. Cuando estás diciendo mucho, a mí me da lo mismo, es porque hay una cuenta que no estás haciendo, porque no puede todo darte igual. Y hay muchas mujeres que te dicen, no, me da igual, por mí está bien cualquier cosa que elijas. Hay que revisar ahí si realmente hay cosas que no te interesan demasiado o si es que, bueno, no querés entrar en conflicto y en contraposición. ¿Este síndrome tiende a trabajar con nuestra autoestima? ¿Con decirnos cosas, pero para nuestra autoestima y hacerle daño? Sí, 100%, totalmente. ¿no? Las mujeres que están muy identificadas con el síndrome de la niña buena no tienen una autoestima muy fuerte, sólida, grande, tampoco autoconfianza, porque siempre dependen de algo externo para sentirse bien. Entonces, necesito que me validen como qué madre ejemplar que soy para sentirme bien. Necesito que me validen en el trabajo, mirá qué responsable, cómo trabaja y nunca se queja para sentirme bien. Y cuando estás todo el tiempo a la espera de algo externo, muchas veces eso externo no llega, porque no está todo el mundo felicitándonos y aplaudiéndonos a cada rato. Ahí empieza a aparecer la falta, ¿viste? De decir, entonces no debo ser tan buena como creo, o seguro me voy a esforzar más. Entonces ahí no hay una autoestima sólida, un autoamor. ¿Y cómo podemos trabajar para construir esa autoestima que sea sólida, el autoamor, como decís vos? Primero, lo fundamental, recién te hablé de autoconfianza. Empezar a generar compromisos con nosotras mismas. Compromisos pequeños. Lo que suele pasar en este tipo de mujeres, en este patrón de mujeres, es que no saben descansar y no tienen tiempo para sí mismas, no se dedican tiempo para sí mismas, es decir, me voy a caminar una hora, me voy a tomar un café sola o una cerveza sola, lo que te guste. Entonces, empezar a generar pequeños compromisos y cumplirlos, yo creo que ya es un gran primer paso. ¿Cómo sería? Bueno, una vez por semana, esto está en la medida de las posibilidades de cada mujer, pero no sé, una vez por semana me voy a tomar una hora para irme a tomar un helado sola, absolutamente sola, sin teléfono, sin nada, a pensar o a caminar o a un cine o un teatro. Empezar a hacer pequeñas actividades, o a la peluquería, pero sin llevar a los chicos o estar corriendo. Tomar esas pequeñas tareas, actividades solas, cumplirlas, eso ya forja tu confianza, porque empezás a sentir que cuando vos decís que querés algo para vos, lo haces. Acomodás el resto para que eso esté en primer lugar. Empezás con eso. Empezás con eso. Después autoconocerte. Actividades que pueden ser creativas, alguna terapia, una conversación, empezar a hacerte preguntas, escribir. Viste que ahora se usa mucho, ¿no? Escribir en diarios, journaling, todas esas cosas. Que eso hace muy bien la escritura, el poder poner en palabras, porque dicen que tardás tanto tiempo en ir escribiendo que vas pensando mucho más y vas sacando adentro tuyo, ¿no? Lo vas procesando y además el hecho de escribir de puño y letra no es automático. Viste que en el celular o en la computadora como que escribimos en automático. En cambio, ya cuando hay un compromiso corporal, físico, corres ese automático y estás pensando y poniendo y la letra. Entonces, y también esto de tomarnos nuestro tiempo para meditar, para hacer alguna actividad física. La actividad física es fundamental. Es bárbara. ¿No? Es bárbara para también poder desarrollar el autoestima, porque todo eso tiene que ver con el autoestima. Tiene que ver el darnos tiempo, el darnos valor, el darnos amor, ¿no? Sí, y además cuando vos haces actividad física, además activás
todo tu cuerpo, tus hormonas, tus endorfinas, todo se empieza a activar. Entonces también eso te hace muy bien. Hay mujeres que dicen, a mí no me interesa meditar o no conecto con eso. Bueno, ok, no pasa nada, pero hay muchísimas actividades que podés buscar, ya te digo, una caminata, yoga, mindfulness, escritura, ¿Y deporte. tiene que ver con esto de dejar el celular también? O sea, porque, por ejemplo, si estás haciendo el mindfulness o estás caminando, no estás con el celular. O sea, y hay que empezar a desconectar, ¿no? Porque es como que si no tenemos el control de todo el tiempo. El celular es terrible, es una herramienta bárbara, pero es terrible primero porque tenés el control de todo, los 1000 grupos de mami, de trabajo, de esto, de lo otro. Las redes sociales, donde también es muy, bueno, voy a mostrar mi vida perfecta, voy a mostrar todo lo ideal, la mujer ideal que soy, espectacular. Entonces, largar un poco el teléfono tiene que ver con dejar de poner tanto foco afuera, porque finalmente las redes sociales es, bueno, miro la vidriera. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres, esas niñas buenas que se están sintiendo en ese rol, en ese lugar? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, les diría que llegó el momento de crecer, que llegó el momento de revisar esa niña que por ahí está sufriendo o preocupada porque alguien la va a dejar de mirar o dejar de querer, y que el proceso de crecimiento a veces es incómodo porque crecer genera mucha incertidumbre, pero es un acto de amor propio enorme, y que también si tienen personas a su alrededor que aman, esas personas también merecen verlas brillar, verlas ser felices, sentirse libres. Creo que es el mayor mensaje que le podemos dar a las personas que nos rodean, ¿no? Y también este mensaje de que se comienza con algo chiquitito, pero si todos los días empezamos a hacer algo chiquitito para nosotros, ¿no? Total, pensá que si todos los días del año pudieras regalarte 10, 15 minutos, al final del año estuviste 365 días dedicándote un tiempo para vos, y ese es el mejor hábito que podés hacer. Muchas gracias. Gracias a vos, Nara.